el borde, yendo a Boston. ¿Ya se puede? Ya están en vivo. ¿Listo? Ok, buenas tardes a todos. Hoy estamos aquí para hablar de la maravillosa obra de nuestro querido escritor Johann Mauricio Páez. Vamos a hablar de su obra que se llama En la cima del borde del mundo. Johann, cuando yo hablo de un libro, a mí siempre me gusta empezar por la experiencia como lector. A pesar de que soy escritor, a mí me gusta mucho porque yo pienso que los libros se escriben para los lectores. Y el efecto que una obra tiene sobre el lector es importantísimo, más de lo que uno como escritor, digamos, quisiera pretender. No sé si te ha pasado alguna vez como que se concentra mucho en algo y uno cree que va a tener un efecto y resulta que el efecto es completamente contrario. A veces escribes algo sin ninguna intención y de pronto el lector tiene un efecto impactante. Y así pasa con todos los libros. Cuando yo leí tu obra, a mí me impactó muchísimo porque tú, digamos, nos llevas a un lugar que podría ser un lugar común, que es todo lo que se ve en un barrio del tercer mundo. Aparte de esto, es un barrio que queda en los extremos de Bogotá, rodeado por una naturaleza lindísima, que curiosamente está en todo el borde del Piedemonte llanero. Entonces, es estar en la cima del fin del mundo, es como observar desde allí todo lo que está pasando allá, además de observar la ciudad también que está al fondo por el otro lado. La sensación que yo tuve es que tú me estabas llevando a un sitio que me parecía un lugar común en cuanto a la problemática que tú expones allí. Pero al tiempo de que me estabas llevando allí, yo estaba sintiendo que estaba en un lugar completamente distinto. La forma como tú narras, la forma como tú empleas las palabras, como compones, digamos, la secuencia, los pequeños capítulos que tiene el libro, le genera a uno una extrañeza. Es una literatura que tiene muchas ideas, es una crítica muy ácida, pero al mismo tiempo es muy lúcida. Y al mismo tiempo de que es muy lúcida, abre completamente una sensación distinta de ese tipo de obras que uno lee dentro de la literatura latinoamericana. Yo te quería preguntar a ti, ¿eso fue un efecto que tú, digamos, fue una técnica, un efecto que tú conscientemente usaste para afectarnos así como lectores, o es una consecuencia de pronto espontánea y natural del efecto que tiene el libro sobre el lector? Hola, buenas tardes. Primero agradecer pues, a los asistentes, de igual manera a todas las personas que estén conectando a ver pues, esta charla, la segunda que hacemos del mismo libro por parte de la editorial Escarabajo. Agradecer cordialmente a la Universidad Univeraria que pues, dispuso el espacio y todas las condiciones para que se llevara a cabo. Asimismo, pues siempre Santiago, que siempre lo reconocemos en los trabajos, porque si los cantantes de las ferias se paran media hora a nombrar a cada uno de sus integrantes y bueno, tocan instrumentos, y él se llama Bobo, canta Bobo, toca, bueno, entonces creo que se puede hacer lo mismo con Víctor. Entonces, saludos a Santiago, si está viendo esto, lo va a ver. Andrés también que está detrás de todo la parte operativa, a Hugo, ser lector, en este momento puede ser el conversatorio. Pues de igual manera quería pues hoy mencionar un poco que vengo hablando, pues, hoy voy a intentar responder todo en torno no solo al proceso que es mío, sino que conjuga muchas otras personas en la localidad del día de hoy. Lo he notado ahora mismo que estoy pues, trabajando con Bibliored. Hay muchas personas uniendo esfuerzos frente al reconocimiento de la localidad de hoy. En ese sentido, pues pensando la pregunta a fondo,
es para justamente promover esa misma técnica de filosofía. ¿Cómo filosofamos nosotros? Pues reconociendo qué somos, qué hemos hecho y para dónde podríamos ir, que es un poco también la esencia del libro. En ese sentido, cuando pues, se propone hacer un libro sobre la localidad de Usme, efectivamente hay una intención, tanto para las personas que viven ahí como los que nunca han ido, los que han escuchado, los que tienen un amigo, una novia, un familiar que vive aún en Usme, los que pasan de vez en cuando por la vía llana. Es esa intención de aquí estamos. Siempre digo en los inicios de las charlas, cuando me presentan concursos o recitales, de Usme para el mundo. Y creo que el libro también tiene esa tendencia ulterior que tienen todos los habitantes cuando se llenan de pasión y amor por las cosas. No sé si yo sería uno de ellos, porque pues, tampoco quiero sobrepasarme, pero es aquí estamos, nosotros también existimos, que es algo que a veces se ignora. Por ese choque frente a las historias, lo que se dice, esa pequeña frase que ya por ejemplo no dice decir, aquí está todo el libro, es justamente intencional. Ahora bien, como ellos repercuta o como esa manifestación se sí, ya es muy propia del lector, eso ya es el juego de la lectura que sea muy personal. Correcto, muy bien, porque sí se siente eso, como te decía, es una voz muy auténtica, muy única, muy original. Es evidente que para que tú pudieras desarrollar esa técnica o, digamos, esa forma de poder escribir, tú tuviste que basarte, ¿no? Si tienes que haber hecho lecturas, tienes que haber hecho investigaciones. En el tono de voz que utiliza tu narración, indiscutiblemente se sienten muchos escritores, muchas voces aquí que evidentemente no son colombianos, son latinoamericanos. Tal vez por eso es esa sensación que uno tiene de que le están contando lo mismo, pero desde otro lugar. ¿Por qué no me cuentas un poco cómo ha sido tu desarrollo como escritor y cómo hiciste para desarrollar toda la técnica que tú utilizaste para escribir el libro? Digamos que el encuentro con la lectura de esas primeras inspiraciones, lo que después se volvieron en maestros, ese segundo lector que uno inicia cuando está escribiendo, no simplemente un referente como lo que estoy escribiendo, vamos a compararlo, ha estado muy permeado en muchas cosas. Ya a ese punto no es como malo decir que pues, soy parte de un programa escolar que no enseña a los niños a leer, que no les inspira esa pasión. Sin embargo, ya en la adultez, inicios de la adultez, pues en mi firme decisión de querer ser escritor, fui encontrando pistas hasta que me llevaron a un punto quizás muy amplio que fue la literatura norteamericana. El trabajo como tal del libro estaba muy inspirado en ellos. Doy inicio también en la localidad de Usme con un café literario llamado Welcome to Usme, que intentaba rastrear toda esa trayectoria norteamericana, porque en la pregunta de quiénes son los que escriben mejor cuentos o quiénes han escrito más cuentos, los norteamericanos llevan mucha ventaja. Estarían también los rusos, quizás ya sin que, sí, yo diría los dos, como en trayectoria. Hay países, digamos, orientales que también lo han dicho, pero así que hayan marcado también incidencia. Ya decíamos que Norteamérica tuvo una fuerte fuerza e influencia aquí en la literatura colombiana, como Gabo, por ejemplo, por no mencionar mucho más el estilo, etcétera, etcétera. Si bien, digamos que leo mucho a los norteamericanos en cada una de las sesiones, porque lo ideal de las sesiones era que se leían 3 cuentos de cada autor, y también se proponían otros. Yo, pues, ya no solo como lector, busqué más de los autores. Cuando también expuse de leer lo mayor rentabilidad posible y fui recolectando informes que me sirvió como referente para ello. Hay un autor, se me olvidó ahora el nombre, soy mal para los nombres, tanto personajes, autores, es un dilema de un escritor. Son unas narraciones muy potentes que ocurren en la nada, pero en la nada de un país que es potencia mundial. De ahí me inspiro, menciono aquí nombres pues, como desde el inicio, la generación perdida, llegando incluso pasando por la generación del beat hasta los más contemporáneos. Algunos todavía permanecen vivos, ¿no? Casi mujeres, leyendo también a exponentes del cuento como Carver, muchas mujeres
la carrera, uno de los últimos exponentes que yo decía, hay maneras de usar quien escribe, y es cuando, por ejemplo, uno tiene esa labor, en el momento era joven, y le da Clarice Lispector. Uno puede leer a Clarice Lispector y decir, ¿será que yo sí también soy escritor? Porque esa mujer, en los cuentos, en las novelas, te hace dudar de ti como de la forma en la que escribes. Y es eso, no es latinoamericana, pero está en Latinoamérica, revoluciona la escritura y es entendible de cierta manera. O sea, captura logra esas tres cosas y, por ejemplo, chocarse como en los inicios, creo que también le da una perspectiva de qué quiero ser y cómo lo quiero lograr. Y es eso, unir, aprovechar toda la inspiración y también aportar un poco de mí. Porque, claro, hay muchas voces, pero también el intento es como, gracias, ahora puedo aprovechar todo eso, uniendo un poco mi visión, perspectiva, mi estilo y, por supuesto, mi intención, que también pues va mucho más allá de por qué también se escribe. Correcto, muy bien. Ya hablando de ti como escritor, ya nos has explicado más o menos el trayecto, tu investigación, lo que tú admiras de otros escritores. ¿Cómo te describirías tú como escritor? O sea, ¿cuál sería tu técnica? ¿Cuáles son los elementos que tú agrupas para poder contar tu historia? Digamos que yo los siento como lector y también los comprendo un poco como escritor, pero me encantaría que nos contaras. O sea, ¿quién es Johan como escritor? O sea, ¿cómo utiliza todos esos recursos, cómo los organiza para al final poder entregar su obra? Creo que está muy en boga. Yo también soy muy partidario de los escritores, pongámonos Cortázar, que siempre es la referencia que utilizo en Rayuela, que lo que intenta hacer es toda una recopilación de la cultura argentina en ese momento, el jazz, la literatura, la comida, etcétera, etcétera. Y desde pequeño, y más en la adolescencia, fuertemente en la adultez, está la presencia del anime. Voy a sonar raro, pero es justamente eso. Esa globalización nos llega acá y siento que esas cosas, digamos, de determinada manera, lo influyen a uno mucho. No es fortuito quizás que ahora haya más gente seguidores de eso, y tampoco es fortuito que yo haya tomado la decisión, por ejemplo, de inspirarme para ser escritor. Ellos tienen todavía muy marcado el viaje al héroe, como se tiene en cuenta como de manera griega, la literatura, o lo que se conoce, y es esa progresión, es como comenzamos siendo algo y nos terminamos convertidos en algo totalmente diferente, de buena manera. Los japoneses tienen una forma de conjugarlo en las artes muy bella, muy inspiradora también. O sea, uno ve anime y es imposible no sentir ganas de vivir. De ahí comienza todo. Ahora mismo estoy viendo One Piece, desde One Piece. Tiene 1000 capítulos. Cada capítulo dura 20 minutos. O sea, lleva una trayectoria de 1000 capítulos. Es un libro. Y ahora mismo uno podría decir como, no, quizás no es tan visible. Uno con cierta experiencia, si puede analizar las cosas, llega a decir eso es algo que vale la pena, pues, detenerse, apreciarlo, y si uno tiene el bagaje, le da ese puesto que se merece. En One Piece tienen, al menos el protagonista y los personajes, tienen ese criterio y esa seguridad de decir, yo voy a hacer algo. Ahora mismo, por el sistema neoliberal, colombiano, mundial, a uno le cuesta mucho decir quiero ser, porque si no hay 20 personas detrás tuyo, hay otras 40 delante que te van a decir que no puedes. Las de atrás quieren también hacerlo, las de delante siempre te van a poner obstáculos. Y el anime desde ahí te dice tú puedes. De hecho, yo venía muy firme en decir como me presento, mi nombre, voy a ser uno de los mejores escritores de Colombia, sin miedo. No, tampoco es conociendo lo que ello significa, sino con la seguridad de voy a lograrlo. O sea, no es un tema de quiero intentar, no, voy a lograrlo. Eso es lo que genera digamos, el anime, la fuerza que le da a uno, y ahí para el trabajo de campo, leer, escribir mucho, pero siempre con esa constante de quiero llegar a ser algo como un sueño que creo que se pierde mucho, quizás un estilo de vida, quizás por querer narrar, quizás porque ya uno lo adopta como que quiero serlo, pero creo que lo fundamental, así como escritor, es quiero serlo, quiero que justamente
hacerlo también, digamos, o volviendo a lo del viaje al héroe, ellos son importantes, el que se transforman, porque alrededor suyo hay mucha gente que también necesita quizás ese jaloncito, ese apoyo. Yo lo hago así, no me entrego a ser de nadie, pero sí siento que uno desde un lugar, digamos, ideal podría hacer mucho, por la localidad, por el país. Lo aprendí como docente, no tiene mucho poder, con 40 niños, no me imagino si yo lograra que más de 40 personas leyeran. Es eso, es como esa intención de qué bueno sería que alguien me leyera cuando, o sea, me imagino yo de niño leyendo algo así. Qué chévere que un niño quizás que se siente muy perdido o no se siente parte de algo pudiese leer eso, más las otras cosas, porque esta hasta ahora es el primero. Así me veo como escritor, como la posibilidad de ser un referente para que otras personas sigan soñando. Muy bien, me encanta eso que estás diciendo. Tu obra tiene una cosa también muy particular y es que es una mirada hacia el interior de Usme, ¿sí? Pero que en últimas termina siendo como muy exterior, o sea, no es algo que se queda mirándose a sí mismo, sino que al mirarse a sí mismo como que se abre hacia el mundo. Esa es la sensación tan original que tiene tu libro. Yo pedí que pusieras la imagen de la carátula de tu libro porque me gusta muchísimo y realmente no se ve muy bien, el libro no se ve muy bien. Y si ustedes se dan cuenta, es todo, digamos, toda la naturaleza que hay alrededor de Usme, que es riquísima, es impresionantemente bella, yo que la conozco, y al fondo se ve la gran ciudad, ¿no? Se ve la niebla, se ve el smog, se ven los edificios, no son como los dos mundos, ¿no? Los dos mundos allí. Es indiscutible que uno siente que tú como escritor estás viéndolo desde aquí hacia afuera, ¿sí? La inquietud que a mí me queda es, después de estar allí, de estar viendo al borde del fin del mundo, hacia dónde quieres llegar, o sea, cuál sería tu próxima obra, cuál sería tu próximo destino. ¿A dónde quieres llegar? O sea, esto que has hecho hasta acá, ¿hacia dónde lo quieres proyectar? Porque se siente que es ambicioso en un muy buen sentido, ¿no? Digamos, ambicioso en el sentido humano, filosófico, social, ¿no? Estético, además, también, porque tiene una visión estética muy particular. ¿A dónde te gustaría llegar? O sea, ¿cuál es tu sueño más loco con tu literatura? Pues creo que con la edad también uno va tomando como cierta apreciación de lo que uno hace y tampoco ya se aventura a cosas casi imposibles, ¿no? Uno sabe también hasta dónde puede llegar, porque también es, digamos, yo tengo mucho respeto a la palabra. Sé que parece algo vano, pero la gente actualmente, la que escribe, que es una crítica a todos, poetas, novelistas, cuentistas, no todos pueden escribir, ese es el tema. Hay ciertas cosas que marcan que sí no puede, pero ahora tenemos muchas cosas que nos hacen creer que sí. Por no mencionar solo la parte tecnológica. ¿Qué te hace a ti distinto de los otros para empezar, por ejemplo, que seas escritor? Porque puedes sentarte y hacer una historia con lo que todos nos han enseñado, con lo que puedes encontrar. ¿Qué más podría hacer? Y esa es la pregunta constante que me hago, no solo para diferenciarme, sino para lograr ese cambio importante. Un cambio en el que, por ejemplo, toda la gente le valora la literatura, que no sea solo de los que son de humanidades, o los que son de literatura, los que quieren escribir, sino que sea algo, un hábito, que no sea como harto, que no lo vean como imposible, porque también está ese imaginario de que leer es caro, es complicado, y no, realmente no lo es. Tener la posibilidad de reconocer, de saber que la literatura es la mejor forma para sanar tantas cosas, de resolver preguntas que no tienen, todas esas cosas que surgen y que los promotores de lectura, los promotores de lenguaje, los escritores, las editoriales, las librerías intentan como llevar a cabo, hacerlo real, porque no es una cuestión de marketing, sino que es verdad, la literatura es muy importante y se ha mantenido, digamos, vigente a lo largo de todos esos años, desde sus inicios hasta acá, es por eso mismo, no es cualquier cosa. Me gustaba mucho que en una película, se llama Días Perfectos, el protagonista lee, y no es porque sea solitario, es porque ahí está eso que justamente lo acompaña en esa soledad. Ese libro que lee, que es de Faulkner, no
etcétera, etcétera, que podríamos extendernos muchísimo, es lograrlo, pero desde una voz local, que no sea el extranjero que te viene a decir lea, que no sea, por ejemplo, el que vende marketing y salas, pero en realidad no es ahí lo que lea, sino que te está diciendo de mala manera se aprovecha de lo que lees, o sea, no te dice las preguntas necesarias, que por eso también está un poco distanciado del libro, que no busca volverse, quedarse en el mismo discurso de siempre sobre la localidad, lo verde, lo místico que puede ser con todo lo que está con digamos, la historia que está detrás sobre su línea, alejarse de todo eso porque hay más cosas. Y hay mucha gente haciéndolo y no está mal, pero quizás también necesitamos estas cosas que nos hacen pensar en qué más puede hacerse, porque es que estamos en un ciclo repetitivo, decía alguien, como la única forma de cambiar también la literatura de forma nacional es que vuelva una vanguardia, pero todos están muy ensimismados en hacer lo que ya muchos hicieron. Es notable que nadie va a lograr hacerlo como muchos aquí en Colombia, pero sí creo que se puede aprender de ellos para hacerlo. Sin embargo, para ello hay que hacer muchos cambios. Yo espero ser partícipe de ello, de ser de una escuela de escritores capaces de aprovechar lo que tiene a su alrededor, otra vez no para el dinero, todo eso, sino para hacer verdadera literatura que trascienda, que Usme no sea un lugar más, que Bogotá, los libros, que este libro no pase como otro libro que en 2024 se vendió, que yo haya nacido y muera y no haya pasado nada, sería, y es como el objetivo, llegar como a ese otro cambio, ese cambio necesario, dejar de lado el marketing, el consumismo y darle ese valor. Ahora bien, desde Usme, creo que Usme merece un reconocimiento, nací ahí, crecí. Yo mismo en algún momento incluso lo desprecié, por eso es un choque, o sea, no es cualquier cosa, no es como muchos aprovecharse del territorio, no es una muestra confiable y sincera de cómo yo me sentía por esa conexión externa, porque yo salí de la localidad y volví a entrar. Y es ese choque, pero también sin la subjetividad. No es criticar por criticar. En el libro hay ciertas cosas que tienen de decir para poder avanzar. Sin esa crítica, pues es imposible. De igual manera, pues aprovechar eso. No me daría pena ser escritor de uso. De hecho, en lo que estoy intentando escribir, porque cuesta, porque es más fácil quizás acostumbrarse a hacer lector, como también abandonar escribir, o ser cierto tipo de escritor, el que usa los concursos, el de la palanquería, el que quizás puede decir que lee, ¿no? No sabe cómo volverse un escritor que lea. Pero entonces queda de nuevo todo ese progreso que se ha hecho hasta ahí, la misión final del libro es decir, si se puede escribir de otra manera, si hay más cosas para escribir, para detallarse, para detenerse. Es muy complicado, es como una contradicción, pero siento que aún así es como el objetivo. ¿No? Lo repito porque también se nos olvida que los escritores también sentimos, que es una carga, un título muy pesado y que hay muchas cosas que lo hacen a uno como de tratarse y pensar si lo que uno está haciendo y quiere seguir haciendo toda la vida es mejor o se fue la mejor opción. En el libro hay un apartado, yo recuerdo, o sea, fue la única parte que puse muy personal, en el del borde del fin del mundo, hay un apartado que dice, él es el niño que son todos los niños. Creo que es lo fundamental, que en el futuro alguien también pueda como desligarse de esa imagen y pensar en un mundo diferente. Anime, que hay muchas cosas medidas, pero es como la posibilidad de no conceñirte a lo que te obligan. ¿Sí? Probablemente, por no necesariamente ser de uso, yo no tendría que hacer escritor, yo no tendría que haber escrito este libro, no tendría que estar mismo acá. Y esa ser rebeldía, es decir, como en el anime tenemos otro destino que no es el que está fijado, sino el que voy a construir. Eso. Son muchas cosas, es un debate que nunca se acaba y que creo que siempre va a cambiar. Yo sé que son mis inicios, pero lo intentaré mantener vigente, porque también la cosa de los escritores actuales es que la memoria se les va, como que dicen una cosa y después cambian. Ojalá yo lo pueda cambiar y ojalá me mantenga firme en todo eso, y que supongo que más adelante apoyaré, pero en esencia, toda esta palabra de eso. Muy bien, acabas de tocar algo importante y es la responsabilidad y la fuerza que tienen las palabras.
que es algo que muchas veces como escritor no se da cuenta, o muchas veces como ser humano, ¿no? A veces no se da cuenta del impacto que puede tener una palabra para condenar o para salvar, ¿no? Hay un cuento que a mí me impactó particularmente y es El lavadero de palabras. Es un cuento que es corto pero es contundente y lo que dice es completamente sabio, ¿sí? O sea, no todo el mundo sabe lavar bien, ¿sí? Y el hecho de que uno crea que el agua está saliendo limpia no significa que la ropa no esté sucia. Eso es básicamente la idea central que tiene. Y en el fondo estás hablando de la responsabilidad y de la habilidad también que uno tiene que tener para escribir. Estabas hablando antes de que iniciáramos el conversatorio que tiene que ver con una experiencia que tú tuviste con tu abuelita, que ella te enseñó cómo se lavaba la ropa en el lavadero de ropa. ¿Por qué no me cuentas un poco de eso? Porque yo creo que si tú cuentas esa anécdota, es posible que tus lectores entiendan a más profundidad la importancia del cuento ese que me encantó tanto a mí. Digamos que en la búsqueda del estilo yo he encontrado cosas que he tomado. En el libro, sin darme cuenta, utilicé algo que lo leí, digamos, la universidad de una deuda pendiente que era leer de la pájara. Estaba la pájara pintada sentada en el verde limón y aparecía. En el momento no pude leer, no me dio la energía, no tenía bagaje para las palabras, este año lo logré. Y me di cuenta que ella aprovechaba herramientas así como juegos literarios de palabras muy interesantes, como que ella, a pesar del lenguaje que utiliza, aprovecha momentos para decir chifoneando. Entonces yo cuando lo hacía en retrospectiva, por toda la pregunta, es aprovechar todas las cosas que sin darnos cuenta pueden ser literatura. Eso es literatura pura. Y digamos que en el libro lo hago en menor medida porque yo tenía como cierta visión, ahora lo estoy intentando incorporar un poco más, que son todas las cositas. En un cuento, primero, la mamá le decía a él bambalón, le dice que yo no quiero que bambalón. ¿Qué es un bambalón? ¿Qué significa? ¿Cómo está integrada? No se sabe. Lo que sé es que no todos lo usan, lo que sé es que mi mamá lo usaba. Por ejemplo, mi mamá decía mucho mi abuela, como bambalón para grande. Bambalón es alguien más grande, por ejemplo, si uno tiene un hermano, entonces un bambalón comparado a él. Y es eso, es lo mismo con el lavadero. Le contaba también que muchas personas no usan el lavadero ahora, o sea, es muy raro. Algunas sí, pero no como en esa misma medida como antes, que si uno quería lavar era lavadero, de lavadora, y uno usaba más lavadora por el tiempo, porque el tiempo es más preciado. Yo recuerdo a mi familia 2 horas lavando, así, mucha ropa, mi abuela, mis tíos. La abuela también creo que es una figura importante porque en la literatura casi no se pone, siempre hay madre, padre, pero la abuela es importante porque, por ejemplo, en estas locaciones, las abuelas son las que nos crían. No son las madres, nuestras madres están trabajando por fuera de la localidad, mientras la abuela se vuelve como la niñera, la mamá, la acudiente en los colegios. Entonces siento que, aunque haya sido muy, si esa es la parte que habla de las abuelas, creo que esa relación. O sea, debemos reconocer que en el sur, como en otras localidades, las abuelas son esa mamá que no tiene, por eso no tienen como dos mamás. No, con mi abuela han pasado muchas cosas y creo que ya yo siempre la utilizo como en los cuentos porque es como mi mamá, o sea, sería como Kafka hablando al padre, pero sería como yo hablándole a mi abuela. Me ha inspirado mucho una lucha interna cuando éramos pequeños de quién va cómo sobrellevar el mandato o la responsabilidad, entonces me inspiró muchas cosas. Había unos cuentos cortos que, por ejemplo, que no se pusieron, yo participé con ellos en algo que era como batallas de gallos, que es como una serie de algo individual, unos minutos, y un jurado elige cuál es el mejor. Recuerdo que utilicé un cuento de mi abuela, que lo escribí, no me gustaría a la comunión, a la primera comunión, a las clases de los sábados, y siempre le inventaba algo a mi abuela. Entonces hay miles de historias y en el cuento, pues le digo a mi abuela al final, como no es que al padre que nos da la clase no le gusta el reggaetón, y en el cuento ella se alborota y dice como así, que le pongan una canción de reggaetón, y bueno, y después no me deja ir a las clases. Eso, la abuela está muy marcada, no es que no tenga, digamos, con otros familiares, pero no convive con la abuela mucho tiempo, y más, por ejemplo, si es como la mía que era pensionada. Mi abuela estaba en todos los procesos. Lástima que no se pueda, digamos, como mostrar eso, porque si yo te lo veo a mi abuela no lo voy a entender como quisiera, pero sí, la abuela en mi caso es como un referente ahí que he notado que estaba muy permeado.
creo que es un poquito una crítica muy subrepticia al hecho de lo que es realmente original y auténtico y tanta artificialidad que se encuentra hoy en día en las letras, ¿no? Pienso yo, y en muchas cosas de la vida cotidiana. Y una última pregunta que yo te quiero hacer, porque creo que ya estamos finalizando el tiempo, creo. ¿Sí? ¿Cuánto nos queda? 5 minutos, listo. Esta es una pregunta que me surgió al final cuando veníamos para acá, y es que tú me nombraste el afán que sentías para escribir y para crear en cuanto que sentías la cercanía de la muerte. A mí me impactó mucho porque yo recuerdo que a mí eso me dio como a los 40 años, y tuve muy joven, 24 años, y hablando de eso, me hiciste caer en cuenta la situación del mundo actual, que realmente por donde tú mires se siente la muerte, por donde tú mires no se siente esperanza. Yo quisiera preguntarte, tú desde tu edad, desde tu momento histórico, desde esto tan importante que estás haciendo, como lanzar un libro tan importante y tan bello como el que acabo de leer, ¿qué te gustaría decirnos? O sea, ¿tú qué crees por dónde podría ser? ¿Hay alguna salida? ¿No hay ninguna? O sea, solo nos toca ficcionalizarla, crearla. Por ejemplo, yo como escritor, te confieso que a mí yo escribo porque no me gusta el mundo. A mí no me gusta para nada, nunca me ha gustado. Y me ha gustado más el mundo que me invento, el que me imagino, el que yo pienso que es posible. Pero bueno, es una situación completamente distinta, digamos que esa es una situación tan ática mía, ¿sí? Pero con relación a ti, a que estás tan joven y que me hiciste esa confesión en cierta forma, me gustaría escucharte. ¿Qué tienes para decirnos al respecto con relación a eso? Sé que es una pregunta heavy, pero creo que es importante escucharla de alguien como tú, que tiene esa sensibilidad tan profunda para escribir el libro que acabo de leer. Es una pregunta complicada porque dependería de muchos días lo que yo pueda decir o no, cómo las transforme. En estos casos, yo no sé por qué la gente que siempre le preguntan esto, como que no quiera decir lo malo, porque todos van hacia lo bueno, sino que no entiende por qué es la necesidad de hacer lo bueno. Pensando aquí rápido, una frase de alguien dice como la última palabra la tiene la muerte, pero la penúltima, por suerte, es de nosotros. Si bien, porque casi desear nada es casi querer no vivir en cierta manera, si nos ponemos filosóficos, creo que la respuesta frente al mundo es que hay unos que lo crean así, hay unos que lo vuelven así. Y yo vuelvo a lo de una respuesta coherente para una pregunta quizás muy personal, muy vivencial, que depende de lo que hayamos vivido, de lo que hayamos visto. Sí, yo creo es una esperanza, pero forjada a pulso, quizás con dolor, pero necesaria, porque hay más quizás de esos malos que nosotros vemos, hay más allá del dolor que sufrimos, hay más de esa negatividad que se ve. Para hacerlo, pues debemos quizás detenernos a observar lo que hay alrededor, no ignorar lo malo, porque entonces uno no le puede ver todo lo bueno, y es que es muy complicado y lleva a una decisión muy larga. Creo que cada persona debe luchar por su felicidad. No hay, la felicidad es un horizonte, decía Galeano, ¿no? Que nunca vamos a llegar allá. Pero depende de cada uno forjar ese camino y dando cosas para llegar a ese momento. Yo no creo que sea ahora feliz, también siento que hay muchas cosas. Si como quiere decir, hasta trabajar es feo. O sea, hay muchas cosas feas y ahora mismo pues todo nos empuja como a otro tipo de cosas. Y si eres escritor o te gusta ese tipo de cosas, todo eso es forzoso. El mal ambiente, la mala convivencia, esas cosas intolerables. Yo no puedo, yo sé que suena muy sensacionalista, pero uno como, ¿qué hace, por ejemplo, como escritor con todos esos casos que ahora se están viviendo de muerte hacia menores? O sea, uno, por ejemplo, ¿qué hace ahí? Aunque uno haga un cuento, quizás eso no le haga algo a la persona. Podríamos utilizarlo de pie con él, que la persona
solo queda como un recordatorio o como una esperanza de cómo sobrellevar eso, pero no es la solución en la literatura. Sí hay soluciones, pero pues difícilmente lo vamos a hacer. Sí, digamos que la literatura muestra ese qué pasaría si, es como lo contrario, a veces de forma mala, a veces de forma buena. Es muy potente esta profesión, pero pues creo que no tomarse como en la cima de las profesiones, sino compartir con todas ellas, con todas las personas incluso que no son artistas, para lo mismo, hay que luchar por esa felicidad. De cualquier manera, no está en lo caro, no está en lo imposible, pero hay que buscarlo. La literatura es una buena manera de hallarlo. También recordando algo como que los animes, otra vez, todo digamos, discursivamente, narrativamente, se adaptan con las necesidades de la época. Ahora mismo, por ejemplo, héroes que nosotros conocemos en el pasado tenían todo fin, siempre lo ganar y no me importa. Ahora los héroes son depresivos, les cuesta, por ejemplo, pelear, son derrotistas por naturaleza. En una, el protagonista está muy como derrotado, imaginémonos también en la posición peor, y llega un amigo y el protagonista le dice, no puedo seguir, es que no puedo, no sé cómo, no tiene sentido tanta gente que ha pasado por el casa. Y el amigo le dice, es la tarea de nosotros seguir, hasta que encontremos una respuesta, hasta que nosotros mismos no encontremos una respuesta de por qué tenemos que estar vivos, por qué tenemos que ser felices, por qué hay que luchar contra la desigualdad, etcétera, tenemos que seguir vivos. Hasta que no lo hagamos, no podemos desfallecer. Yo diría que es eso. Tenemos que seguir todo, yo mismo, las personas que me están viendo, las que no me están escuchando, las que me van a oír. Esa es la intención. Perseverar hasta que encontremos la respuesta. Incluso que sea que las otras generaciones lo hagan por uno. Pero hasta que no encontremos la respuesta, pues no podemos desfallecer. Y ya me espero una vez, no sé qué hacer, todavía no sé. Yo creo que lo que estás diciendo se resume que es un constructo colectivo, es una responsabilidad de todos, más que del arte en sí, es una responsabilidad de todos. Muy bien. Entonces, no, mira, muchas gracias pues, por este conversatorio tan interesante, te agradezco mucho por habernos dado esta obra que está tan bien escrita, que nos cuestiona tanto y que nos inquieta, pero que más que eso, que nos mira de una forma distinta. Creo que eso es lo que me parece más importante de tu obra, es mirarlo desde otro punto de vista, un lugar común, una cosa que nos duele a todos, que nos angustia a todos y que nos compete a todos. Me gustaría que vinieras a tus futuros lectores en donde pueden conseguir tu obra, ya para finalizar. Listo, igualmente agradecer a todos los asistentes, a los que nos están viendo, a los que nos pudieron ver. Gracias por leerme, creo que es bueno crear un colectivo grande también de lectores, no necesariamente que en el futuro hagamos algo, pero que sí reconozca que se están haciendo cosas diferentes, darle también voz a las editoriales independientes, porque Planeta y Penguin puede que tengan ya dominado el mercado, pero no siempre sacan cosas buenas. Me ha pasado mucho este año, ¿no? Con autores que son también recientes, no, las editoriales independientes, tampoco las que ya quieren ser casi como las privadas, están dando todavía ese impulso por darle la oportunidad a unas voces como yo. Entonces también agradecer eso, pues reconocer de nuevo todo el trabajo detrás de ello y pues mencionar ya finalmente que si quieren conseguir el libro, pues pueden dirigirse a ese mismo Instagram, a las diferentes plataformas que tienen para su venta. En muchas librerías ya he visto que ya se encuentran, entre esas las más reconocidas, y pues también en la plataforma en la que pues ahora también está moviendo todo, que es Buscalibre. Pueden buscar Johan Páez, ya aparece en Google, pues ponen Johan Páez, ahí ya sale mi libro, pueden buscarlo de manera online, física, ahí estará. Y lo que yo les digo siempre, no hay pérdida. Hasta ahora nadie se ha quejado. Y yo he visto que los que no sé por qué, de ese todavía no se han quejado, porque no hay quejas nunca. Entonces, ahí hay referencias de los autores, pues, de los lectores, entonces que nos han arrepentido. Y no, de nuevo, gracias, espero vernos en otra ocasión. Y nada, que estén bien todos, gracias. Muchísimas gracias.